Que Dios nos conceda la dicha incomparable de hallar la realización de nuestras vidas en obedecer su verdad, aunque este mundo nos dé la espalda, y nos libre de querer alcanzar el estándar de lo que, para el mundo, es una mujer realizada. Solo entonces podremos apropiarnos de la bienaventuranza con la que empieza el Salmo 119. Bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices, aquellos que andan en la ley de Jehová, esos que con todo el corazón le buscan. Amén. ¿Cuál ha sido la mayor fuente de dolor para tu vida? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás atravesando por un momento de profunda tristeza? ¿Se te ocurriría escribir un poema de amor por la palabra de Dios? Estás escuchando el podcast de lectura bíblica del Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? Del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Bautista Impacto Bíblico. La red de mujeres ha sido invitada por Dios a un viaje apasionante por el Salmo 119 como nunca lo has visto. Bienvenida. Quizás has escuchado que el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, que es un acróstico organizado en la secuencia del alfabeto hebreo y que su temática es el amor por la palabra de Dios. Sin embargo, eso es solo la superficie. Vayamos al corazón del Salmo 119. El Salmo 119 es un diálogo intensamente personal, tanto que fuera de los primeros 3 versículos en los que el salmista hace una declaración general a modo de introducción, el resto del Salmo es una conversación íntima entre el salmista y Dios. De hecho, la palabra Dios está presente casi en cada versículo y casi con la misma frecuencia se mencionan los pronombres yo y tú en forma expresa o tácita a razón de 4 veces por versículo. Ese rasgo en el texto le estaba indicando a la audiencia de su momento y debe indicarnos a nosotras que se trata de un salmo netamente personal. No se trata de una enseñanza académica acerca de la Biblia. Tampoco es una exhortación al estudio, la meditación o la memorización de las Escrituras, aunque también haya algo de eso en sus líneas. Pero no, eso no es el corazón del Salmo. En el Salmo 119, el salmista está derramando su corazón delante de Dios porque él sabe que ese Dios es el que ha hablado y ese mismo Dios también escucha y actúa. Como bien ha dicho alguien, este salmo es un grito de fe. Es la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído, pero que en vez de encerrarse en sí mismo acude a Dios en busca de guía, consuelo y protección. El Salmo 119 descansa sobre 3 aspectos clave. 1. Las meditaciones del salmista sobre lo que él considera como la fuente de dolor más grande. 2. Las peticiones que le hace a Dios en el contexto de esas aflicciones o dolor. Y finalmente, las resoluciones o decisiones radicales que él toma a pesar de esas dificultades. Veamos entonces el primer aspecto clave. Las meditaciones del salmista sobre lo que él considera la fuente de dolor más grande. Las aflicciones se mencionan en cada estrofa del Salmo porque nadie está exento del sufrimiento en este mundo caído. No importa si es rico o pobre, si es creyente o es incrédulo. Nadie está exento de tristezas, fracasos o problemas. En el caso particular de este salmista, llama la atención que el primer aspecto que él enfoca no son las dificultades que le vienen de fuera, sino los peligros con los que él lucha porque le vienen desde adentro. Este hombre conocía la tendencia pecaminosa de su corazón y por eso pide continuamente a Dios que lo proteja de su propio pecado. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8. Tus estatutos guardaré, pero no me dejes enteramente. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este hombre veía el pecado como una verdadera amenaza en su vida, porque quería disfrutar de la bienaventuranza que él describe al principio del Salmo. Bienaventurados los perfectos de camino,
los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pero esa bienaventuranza es la que el pecado destruye y por la que el salmista pide protección a Dios. El pecado que habita dentro del corazón es, a la luz del autor del Salmo 119, la fuente de dolor y tristeza más grande que podemos enfrentar. El mensaje central es básicamente: Señor, yo sé que mi felicidad depende enteramente de mantenerme apegado a ti, de andar en tus caminos y obedecer tus preceptos, pero precisamente por eso me siento atemorizado, porque yo conozco la tendencia de mi corazón hacia el pecado. Señor, cuídame, protégeme, no dejes que me desvíe de ti. Esta perspectiva que el salmista tenía del sufrimiento y lo que le pide a Dios en oración es sumamente sorprendente, porque no es la pobreza, no es la soledad, no es el fracaso lo que el salmista señala como la mayor fuente de dolor o de aflicción, sino el pecado que habita en nuestro corazón, o lo que Santiago llama en su carta nuestra concupiscencia, lo que para él representaba la más aterradora amenaza de destruir una vida verdaderamente feliz. Y esta perspectiva nos lleva de la mano al segundo aspecto, las peticiones del salmista. El autor del Salmo 119, ante la realidad de todos esos peligros que nos amenazan desde adentro, hace algo que es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón. Este hombre busca intensamente la ayuda de Dios. Él no se fía de lo que sabe de Dios o de sus rutinas devocionales o de su conocimiento de la palabra, ni de cuánto sirve. Él se vuelca completamente a Dios. En el Salmo 119 encontramos unas 90 peticiones que el salmista trae delante de Dios en oración, y aunque muchas de esas peticiones tienen que ver con las necesidades particulares del momento: Señor, líbrame, sálvame, defiende mi causa, consuélame, no permitas que el enemigo me oprima. Él oraba todo eso, sí, pero el foco principal de su oración es siempre que Dios lo mantenga siendo fiel a su palabra, no importan las circunstancias. Versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 17, haz bien a tu siervo. ¿Y cuál era el bien? Que viva y guarde su palabra. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Pero ¿por qué tanta insistencia en que Dios no lo dejara desviar? Bueno, porque a pesar de que este hombre conocía las Escrituras y seguramente podía recitar grandes porciones de la Biblia de memoria, él sabía también que sin la ayuda de Dios no podía entender su palabra en todas sus implicaciones y mucho menos obedecerla. El salmista sabe que él tiene esa tendencia en su corazón, la tendencia a desviarse de los mandamientos de Dios, y eso es precisamente lo que lo motiva a ir a Dios, la enorme desconfianza que él tenía de sí mismo y, de otro lado, su profunda confianza en Dios. Versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto nos lleva a nuestro tercer y último aspecto central del Salmo 119, las resoluciones del salmista. Este salmo está cargado de determinaciones radicales que el salmista ha tomado en dependencia de Dios. Versículo 8, tus estatutos guardaré. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 30, escogí el camino de la verdad. Amadas, el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Y el salmista se decidió por el amor a la palabra, a las enseñanzas, a los mandamientos de Dios, y asumió que esa sería su forma de vivir y atravesar el dolor que nos produce nuestra naturaleza pecaminosa en este mundo caído. Vivir esa lucha contra el pecado a través del amor, el amor a la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Entonces ahora preguntémonos, ¿es el pecado que habita en mi corazón lo que más me causa tristeza y me aflige? ¿O me da tristeza más el que dirán, lo que no he podido comprar, las apariencias físicas, el éxito ajeno, etcétera? ¿Qué me produce más desazón y más dolor?
Sigamos el ejemplo del salmista, abandonemos toda confianza en nosotras mismas y corramos a los brazos amorosos de nuestro Dios en oración y en determinación por abrazar su voluntad para nosotras. Que Dios nos conceda la dicha incomparable de hallar la realización de nuestras vidas en obedecer su verdad, aunque este mundo nos dé la espalda, y nos libre de querer alcanzar el estándar de lo que, para el mundo, es una mujer realizada. Solo entonces podremos apropiarnos de la bienaventuranza con la que empieza el Salmo 119. Bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices, aquellos que andan en la ley de Jehová, esos que con todo el corazón le buscan. Amén.